sí a potenciar tu talento en un lugar en constante transformación. Bueno, estamos de vuelta. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Estamos en esta 9ª edición de Nerdearla que se está terminando este día. Ya quedan poquitas charlas, espero que las disfruten. Recuerden que si quieren chequear la agenda de mañana pueden ir a Swapcard, ahí tienen toda la información de todo lo que vamos a tener para hacer durante el día. Mañana día familiar, si tienen chicos va a haber actividades para chicos, así que tráiganlos. También tenemos un pequeño anuncio de nuestro sponsor OpenCube. Recuerden que pueden meterse en OpenCube y pueden calificar a las empresas donde trabajan o revisar si están tratando de entrar a alguna empresa, cómo es la cultura y el ambiente, para ver si realmente quieren trabajar ahí. ¿Sí? Y recuerden, por favor, seguir las redes de Nerdearla y las redes de Cesarmi para enterarse de todos los eventos que siguen armando esta gente bella que nos regaló este hermoso evento. Ahora voy a presentar al próximo speaker. El próximo speaker es Memo Doring, es el encargado del equipo de relación con desarrolladores, DevRel, de Amazon Web Services para Latinoamérica. Nacido y criado en Ciudad de México, apasionado por compartir conocimiento técnico, las zapatillas y los tacos. La charla es Backend Cloud para desarrolladores frontend. Los dejo con él. Hola, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por acompañarme. Viernes en la tarde siempre es complicado, así que aprecio que estén aquí conmigo. Vamos a hablar de Backend Cloud para desarrolladores frontend el día de hoy. Y básicamente con lo que me gustaría empezar es cómo construimos una aplicación full stack. El escenario ideal es tenemos una idea y paso 2 es tenemos clientes felices y probablemente estamos generando algo de dinero. Esa es la versión ideal, ¿no? Pero cómo funciona en la realidad se empieza a volver un poquito más complicado. Tenemos muchas veces diseñadores, alguien que está haciendo frontend, alguien que está haciendo backend y un flujo típico sería una parte solo habla con cada una, hay un solo canal en una sola dirección, pero la realidad es que es un poquito más complicado. La gente cambia de opinión, los clientes, las pruebas, hacemos betas, etcétera, etcétera, y se empieza a complicar más y canales que no deberían de existir se vuelven medio recurrentes, entonces acabamos con una cosa que es muy complicada y nos va alentando, nos va haciendo difícil el desarrollo. También es cierto que no todo el mundo trabaja con un gran equipo donde tenemos nuestro diseñador y nuestra persona que hace frontend y nuestra desarrolladora en el backend, sino puede ser una misma persona que está cambiando de función durante todo el día y ahí es aún más complicado comunicarte porque todo está en tu cabeza, entonces tienes todas esas voces que compiten o cuando menos yo tengo muchas voces que compiten en mi cabeza, entonces lo que acabamos haciendo es que pasamos mucho tiempo, a veces meses, haciendo pixel pushing, ¿no? Nada más moviendo un pixel de un lado para el otro porque cambiamos de opinión o de parecer de cómo queremos que se vea algo. Entonces, no, mueve un poquito ese círculo o ese componente de UI a la izquierda. Ahora no quiero que ese componente sean 2, quiero que sean más grandes o que sean naranja. Ahora quiero que sean 8 y todo eso tiene cambios que no solo son de diseño, no es nada más hacer un asset nuevo porque no son estáticos, es una aplicación, tenemos que poder darle clic, tenemos que poder interactuar, si queremos que se cargue información dinámica la tenemos que conectar contra algún backend de algún tipo, entonces todo eso tiene impacto en el diseño, en el frontend, en el backend y cada cambio tenemos que rastrearlo por todo ese ciclo. Y estamos todavía hablando de una versión idealizada de estoy haciendo una aplicación full stack. No es una versión real, hay muchos más pasos. Los podemos englobar en 3 partes grandes. Uno es construir la aplicación. Tenemos que crear nuestros assets gráficos. La persona que está haciendo el diseño va a crear algo que nosotros vamos a ver en la pantalla. Vamos a crear un frontend que no son necesariamente lo mismo. Uno es código y el otro son píxeles. Lo tenemos que desplegar. Está muy bien tener que funcione en nuestra laptop, pero queremos que funcione también en otros lugares, que las personas tengan acceso a nuestra aplicación. Así es como vamos a tener clientes felices, así es como vamos a poder generar revenue. Si no la podemos desplegar, nunca va a funcionar esto. Y también queremos escalar la aplicación. Si somos muy exitosos, lo que no queremos es que de repente, porque tuvimos mucho éxito un viernes en la tarde, nuestra aplicación pierda disponibilidad. Entonces, ahí es donde entra la nube.
Muchas veces cuando empezamos a hablar sobre desarrollo full stack, nos quedamos mucho en la parte del desarrollo de la aplicación misma y cómo la estamos ejecutando, ya sea en un dispositivo móvil o en una computadora, pero dónde se está ejecutando, qué servidores se está utilizando, etcétera, etcétera, es súper importante también. Algo que también ha sucedido con el paso de tiempo es que hay más requerimientos. Y no son requerimientos que estén escritos en un solo lugar, pero es lo que esperan los clientes de una aplicación exitosa el día de hoy. Y con el tiempo se han ido creando o han aparecido nuevas tecnologías. Aquí tenemos una pequeña línea del tiempo desde 1989 hasta 2015, con lanzamientos como el iPhone o tecnología serverless, React, Node. Cada una de esas cosas fue cambiando cómo desarrollábamos aplicaciones. A mí me tocó trabajar ya con cosas como Ajax o jQuery cuando eran lo más nuevo que existía, y hoy decir hago Ajax o jQuery es, Memo, ya estás muy viejo, pero bueno, por eso también tengo mis canas que lo evidencian. Y también me tocó interactuar con páginas que eran de este tipo, ¿no? Esto era un full stack app en 1990, así se veía Amazon.com. Así se veía GeoCities. No puedo ver a nadie, pero como para el beneficio de todos los demás, levanten la mano si saben qué es GeoCities, si alguien hizo una página en GeoCities. Veo muy poquitos, estamos enseñando a nuestra edad los que hicimos eso. Seguramente somos los menos jóvenes, por no decir los más viejos aquí. Era una plataforma para hacer tu propia página, tu blog, pero era entre horrible y espantosa porque todo el mundo ponía miles de GIFs y tags de HTML para que flasheara el texto. No recomendable. Pero básicamente era contenido estático con links. Eso era un full stack app. Hoy tenemos aplicaciones de este tipo, ¿no? Desde el 2010, cosas como Airbnb, Spotify, que lo que están, la experiencia web y la experiencia de una aplicación nativa es muy similar, está muy cercana. Y eso es lo que esperan los usuarios, que sea reactivo, que sea rápido, que sea fácil de usar, que tenga una experiencia similar a lo que tendrían una aplicación nativa si es necesario. En algunos casos vamos a desplegar estas aplicaciones, aunque las hagamos con tecnologías como Vue, como React. Vamos a usar React Native y vamos a desplegarlas hacia un dispositivo, y como la va a ver el usuario, no es como una aplicación web, sino como una aplicación como tal. Y esa funcionalidad agregada y esas expectativas de nuestros usuarios nos piden también más recursos de desarrollo. Y como vimos, bueno, tenemos un montón de tecnologías. Normalmente distribuiríamos las tecnologías en dos polos. Esto es backend, esto es frontend. Hoy en día eso se está juntando mucho. Hay un área gris, en este caso entre naranja y morado, donde qué es lo que está haciendo realmente el backend y el frontend. A lo mejor la parte en medio son APIs, pero conforme han ido saliendo nuevas tecnologías y hemos tenido más lanzamientos como GraphQL, como JavaScript, que ya estamos usando JavaScript del lado del servidor, no solo el frontend, las cosas empiezan a mezclar un poco más. Serverless, estamos haciendo funciones pequeñas, microservicios, nos estamos alejando de los monolitos. Toda esa parte va haciendo que sea un poco más, menos claro qué es frontend, qué es backend. Y, de nuevo, si somos una sola persona que hace todo eso, nos ponemos nuestra gorra de frontend en la mañana y en la noche llegamos con nuestra gorra de backend, pues vamos a trabajar con todas estas tecnologías. Nosotros en AWS, y como mencionó la presentadora, yo soy Memo Doring, soy el encargado de relación con desarrolladores o DevRel para AWS en Latinoamérica. Y en AWS tenemos una solución que es una solución front to back. En vez de crear una aplicación empezando por el backend y luego ir agregando funcionalidad y agregando componentes gráficos, empezar con los componentes gráficos y llegar hasta el código. Y esto es para la parte del frontend, y la solución se llama Amplify Studio. Y lo que tengo aquí es un flujo con dos tecnologías que son muy populares, que es Figma y React. No son las únicas con las que funciona, son las con una integración específica que es la más, digamos que automatizada el día de hoy con esta solución, pero podrían trabajar con Vue, podrían trabajar con Flutter, podrían trabajar directamente con JavaScript Vanilla, lo que ustedes quisieran. Podrían crear sus assets gráficos con cualquier otra herramienta. En este caso, lo que tenemos es que nos va a permitir hacer todo de una manera muy automatizada. Y voy a hacer algo aquí medio difícil. Tengo un demo, vamos a verlo. Voy a intentar pararme donde no les estorbe y narrárselos un poco, pero lo voy a estar viendo yo en esta pantalla de acá, porque hacerlo en vivo aquí sería imposible. Entonces, esta es la consola de Amplify Studio.
Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a empezar por encontrar Amplify Studio, el servicio, y ese servicio nos va a permitir empezar a crear una aplicación desde cero. Esa aplicación la vamos a crear, vamos a hacer una aplicación nueva. Perdón, algo empezó aquí de audio. Ya. Y vamos a darle un nombre, una aplicación, es una aplicación de recomendaciones, como si fuera algo tipo TripAdvisor o algo por el estilo, donde la gente pueda ver restaurantes o comida o lo que sea que nosotros les estamos recomendando y podamos enseñarles pequeñas reseñas. Aquí lo primero que hicimos es que creamos esa aplicación y eso va a desplegar un poquito de infraestructura. Vamos a empezar con un modelo de datos primero y aquí es donde va la parte de front to back y vamos a enseñar la integración con Figma. En Figma ya tenemos una serie de assets que creó el equipo de Amplify que cualquiera puede utilizar y pueden customizar. Y todos estos assets, pero también si trabajan con un desarrollador que tiene sus propios assets en Figma, los pueden utilizar. Aquí es donde pueden ver todo el árbol de los assets y cómo se acomodan jerárquicamente, pero también podemos ver versiones pre-rendered de cada uno, ¿no? Entonces tenemos las tarjetitas con la imagen, con el texto, y las vamos a poder modificar. Aquí, por ejemplo, tenemos un banner y tenemos dos tipos de banners, si va a ser más grande o más pequeño. Uno es la versión default, otro es la versión pequeña, y les damos nombres también así. Y esto ahorita va a ser importante cuando empecemos a hablar sobre si nuestra aplicación es reactiva o en qué dispositivo es que se está desplegando. Esto es lo que nosotros queremos ver ya armado una pantalla con los diferentes assets gráficos y parte de lo que vamos a hacer es crear este arreglo de diferentes recomendaciones y luego una sola en la que estamos enseñando más información. Por último, lo que vamos a hacer es copiar la liga de nuestra versión de los assets de Figma y los vamos a importar a Amplify Studio. ¿Por qué los vamos a importar? Porque esto nos los va a generar directamente como componentes de código en React. Entonces no tenemos que hacer nada para crear ese código, lo va a importar y le podemos decir, bueno, queremos que aceptar uno por uno, revisar cada uno de los assets o decir, acéptalos todos para que los importe directamente a nuestra cuenta. Y aquí es donde tener el video grabado no me permite saltarme pasos. Bueno, ya, aquí cargó ya nuestra biblioteca y podemos ver que tenemos nuestro navbar. ¿Cómo lo usamos desde el código? Le damos nada más con 2 clics, nos va a enseñar el código directamente que tendríamos que usar en React para importar ese componente gráfico y para empezar a utilizarlo. También en el demo que grabé tengo una aplicación de React ya hecha, lista para hacer esto, pero vienen también ahí todos los pasos para hacerlo, cómo instalar Amplify, que tiene una CLI para poder hacer despliegues, cómo desplegar nuestra primera aplicación con React, un Hello World usando npx-react create app, pero hasta ahí no hemos hecho nada de cambios importantes, todo ha sido copiar y pegar, y lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo que queremos tener un proveedor para la aplicación con los componentes gráficos y luego le vamos a decir qué componente gráfico específicamente queremos utilizar o pedirlos. Para hacer esto, todo nuestro código está en la nube de AWS, por eso creamos la aplicación primero con Amplify Studio. Luego vamos a conectar nuestro CLI con Amplify Studio para decirle que queremos importar esos componentes a nuestro ambiente de desarrollo local, que es otra parte importante de Amplify Studio si queremos colaborar con más personas. Si no queremos ser el único desarrollador, podemos tener múltiples personas trabajando con esto y hacer uso también de tecnologías como GitHub o GitLab o cualquier repositorio de código donde puedan tener colaboraciones. Aquí ya lo que hicimos fue importarlo y podemos ver que tenemos esos componentes de JSX, que es código que define los componentes gráficos que teníamos en Figma originalmente. Entonces, ya están importados directamente a Amplify Studio, ya los podemos utilizar y vemos que tenemos una aplicación que solo es Hello World. En cuanto importemos esta línea de código, lo que va a hacer es que ya va a tomar todo ese componente que precreé y nos va a hacer render. Estamos usando, de nuevo, React, entonces todo haría hot loading en la laptop, entonces en cuanto diéramos guardar, lo cargaría. Aquí, por ejemplo, vemos que ya tenemos cargada esa barra de recomendaciones, pero no es reactiva, ¿no? Estaba mostrada, no sé, al 75% del tamaño de la pantalla. La puedo modificar a una versión diferente de
mi navbar para que cambie el tamaño del texto dependiendo de qué tan grande es el viewport o de qué tamaño es la pantalla en la que se está desplegando. Y ahí podemos ver lo que utilizamos breakpoints para hacer esto. Entonces queremos que si hay si se cumple alguna condición, cambie cómo se está desplegando de manera gráfica también ese componente. Y de nuevo, para los componentes no escribí nada de código yo, todo lo importé con Figma. En este caso, con esta integración, podría usar Photoshop, podría usar Illustrator, podría usar cualquier otra cosa, importar los componentes manualmente, crear los componentes en React. Esto solo nos va a dar más velocidad. No quiere decir que React es la única tecnología válida para esto, no quiere decir que es la mejor, solo es la que elegimos para esto. Y utilizando componentes de React, por ejemplo, podemos hacer un arreglo de diferentes tarjetitas y esas tarjetitas definir qué acciones queremos que sucedan cuando un usuario les dé clic. Pero bueno, en resumen, rápidamente, lo que vimos ahorita es, teníamos componentes en Figma, los importamos utilizando Amplify Studio y luego los exportamos hacia React utilizando también Amplify Studio a través del Command Line Interface o la herramienta de línea de comando de Amplify, donde se integra todo esto. Una de las ventajas de Amplify y de Amplify Studio es que está en las librerías de código o la integración con Figma, está la parte del CLI para poder desplegar infraestructura de nube o la página que es la consola, y está una parte de hosting. Se pueden utilizar todas en conjunto o podemos mix and match cuál queremos utilizar nosotros. Básicamente lo que queremos es simplificar cómo creamos aplicaciones full stack. Como habíamos hablado, tenemos estos tres componentes de construir, desplegar y escalar. En nuestro caso, empezamos también, una de las cosas que podemos hacer en Amplify Studio es usar un modelo de datos donde decimos, este componente está mapeado a este dato, a este valor, y es de este tipo. Entonces, incluso vamos a ver ahora cómo tenemos hasta una parte de content management, como si tuviéramos un sistema de manejo de contenido. Aquí definimos cada una de las diferentes propiedades que queremos que tenga nuestra aplicación y de qué tipo son, si son en strings, si son enteros, etcétera, etcétera. Y si las queremos ver incluso de manera visual o las queremos ver en código, y podemos guardar eso y desplegarlo. Ese modelo de datos va a integrarse con los componentes de Figma y entonces ya no solo tenemos la parte gráfica, sino también tenemos que decir, aquí queremos que se despliegue un texto, aquí queremos que se despliegue una imagen y aquí queremos que se despliegue un número. Y después podemos crear esa liga entre el modelo de datos y los componentes de Figma para que se despliegue, para que tome los datos directamente. Entonces podemos tener lógica más adelante para decirle, quiero que esto aquí cargues aleatoriamente o los 10 últimos posts aparezcan aquí prepopulados, y podríamos tener a alguien trabajando en nuestra aplicación desde la parte de contenido, que quizá fue algo que no tocamos tanto al principio. Entonces, si no estamos alimentando nuestra aplicación con contenido, el valor para nuestros usuarios es menor, y tener este modelo de datos también nos ayuda. Aquí es donde vamos a ver cómo visualizar y editar nuestra aplicación directamente, y vamos a agregar una recomendación. Este sería el flujo de una persona que está agregando una nueva recomendación. Son las esferas en Seattle, todas las recomendaciones son de Seattle, una disculpa. Y aquí lo que vamos a decir es los detalles, qué queremos que se muestre, qué es lo que va a estar desplegado y exactamente qué valor del modelo de datos queremos que se despliegue en cada lugar, y nos lo va a estar cargando de manera dinámica. Entonces, incluso en el layout, en esta previsualización, vamos a poder ver cómo está funcionando. Y bueno, finalmente, ¿cómo despliego mi aplicación? Como habíamos dicho al principio, está bien que funcione en mi laptop, está bien que funcione localmente, qué bueno, o dentro de Amplify Studio se ve todo muy bien, pero ¿cómo le doy acceso a uno de mis usuarios o a muchos de mis usuarios? Lo primero que tenemos en Amplify Studio es una integración o una manera de importar repositorios de código. Entonces, incluso si ustedes ya tienen una aplicación que ya está funcionando y lo único que quieren es
colocarla que esté hosteada en AWS. Si tienen un repositorio en GitHub, en GitLab, en un montón de diferentes servicios, la pueden conectar y la va a colocar ahí. La va a colocar atrás de un CDN, que es una manera de distribuirla para que esté más cerca de los usuarios. Incluso podrían configurar un firewall, hacer varias cosas sin tener que hacer nada más. Si lo estuvieran haciendo desde las herramientas de Amplify, pueden utilizar Amplify Push cuando están haciendo cambios de su aplicación localmente que quieren empujar hacia la nube. Pero si no, pueden usar aquí Amplify Hosting y así es como se ve. Nosotros, incluso tiene un pequeño componente de CI/CD, donde van a ver ese pipeline que está de su lado derecho y va a, cuando nosotros le digamos despliegue esta nueva versión o este nuevo branch de GitHub, va a ir haciendo todos esos pasos. Tenemos poquito tiempo, entonces vamos a ver el último demo, que aquí es donde ya está todo conectado. Y lo que vamos a hacer es que en vez de ir a localhost, vamos a ir a vamos a pedirle que nos importe este contenido que teníamos en GitHub y lo despliegue hacia el CDN y que nos entregue un URL que ya sea real, que ya esté vivo y listo para desplegarse. Y pueden ver que tienen múltiples proveedores con los que tienen integración. Y va a funcionar igual que cualquier otra integración con GitLab. Va a usar las credenciales de GitLab para hacer OAuth y a partir de ahí ya nos va a decir, bueno, tú puedes ver los repositorios de Memodoring y de esos repositorios qué repo quieres utilizar y qué branch quieres desplegar. Una vez que escojo todo eso, me va a decir, ok, voy a hacer un build y va a checar el código y asegurarse que llegue hasta estar desplegado y funcional. Y en ese momento es que va a cambiar la versión de mi aplicación. Si no funciona, va a hacer un rollback. Aquí, este es un archivo YAML donde nosotros podemos definir, este es el comando que quiero que se ejecute antes de que se construya la aplicación. Podríamos tener unit testing, un montón de cosas ahí. Aquí aceleré un poquito el video, no es tan rápido, pero pasa todo eventualmente a verde, ya lo tengo en build, lo verifica y eso me va a entregar a mí ya un URL que ahorita no es muy amigable. Va a ser un URL gigante porque es un URL de CloudFront, pero ya va a estar disponible y con eso se lo podríamos dar a alguien más para que lo utilizara o podríamos tener un dominio que redirigiera a este nuevo URL y ya tendríamos nuestra nueva versión de la aplicación ejecutándose. Para escalar la aplicación tenemos varios componentes. Tenemos componentes de UI, podemos personalizar esos componentes, no me dio tiempo de mostrarlo, pero pueden crear temas donde dicen, yo quiero que mis colores principales sean amarillo y rojo y va a partir de ahí. Podemos usar una arquitectura basada en eventos, que Marcia Villalba estuvo aquí el día de ayer hablando de arquitecturas basadas en eventos. Si no la vieron, en YouTube pueden ver su video también. La parte de theming que les había dicho, y crear componentes responsivos, entonces no tenemos que crear múltiples componentes que estén atados a un solo tamaño. Del lado de serverless, utilizar AWS Lambda, que es nuestro servicio de computación, de procesamiento, que está basado en funciones, entonces pueden crear pequeñas funciones que van a reaccionar a ciertos eventos y su código está solo ahí, no tienen que administrar ningún servidor. Me va a matar José, que está aquí adelante, pero tampoco tienen que usar ningún contenedor. Y hay más servicios del ecosistema de AWS que pueden integrar directamente desde Amplify, como puede ser DynamoDB, como puede ser Cognito para manejar identidades, S3 para almacenamiento, API Gateway para crear y manejar sus APIs, que por lo general son la puerta de entrada hacia una aplicación. Y finalmente dejarlos con que Amplify, lo que estamos intentando hacer nosotros es encontrar un balance entre backends as a service, donde son completamente administrados y nada más le dices, aquí está mi función, mi aplicación, cárgala, y administrar todo de manera manual. Con Amplify estamos intentando estar en un punto medio que les dé toda la flexibilidad, incluso con integraciones con herramientas como el Cloud Development Kit de AWS. Ustedes pueden exportar todo lo que hicieron en Amplify y usar cualquier servicio de AWS, usar Infrastructure as Code para que sea repetible, para que no sea manual, porque siempre estar dando clic en una pantalla con un humano es fácil equivocarnos, sobre todo si es viernes en la tarde y hay una cerveza esperándonos después de que acabemos. Por eso no hagan deploys en viernes. Pero bueno, sin más, muchas gracias. De nuevo, gracias por posponer su cerveza para venir a verme a mí. Creo que tenemos algo de tiempo para preguntas. Levante la mano quien quiera hacer preguntas.
Yo no veo nada, pero si alguien tiene preguntas, levanten la mano y un micrófono mágicamente aparecerá. Sí. ¿Alguna pregunta por acá? Ay, ay. Igual si puedes empezar la pregunta con tu nombre para que... ¿Qué tal? Nahuel me llamo. Quería consultar lo que uno descarga del proyecto. Después uno puede editarlo arriba, ir modificándolo, lo que sea, todo. ¿O Sí, todo lo que descargas de Figma no es que ya quede escrito en piedra, por eso tiene referencias dinámicas. Entonces tú puedes regresarte a Figma y decirle al diseñador, esto que era blanco ya no me gusta, haz una nueva versión que sea como sea, y cuando tú hagas otro import desde Figma hacia Amplify, va a traer esa versión y puede actualizar hasta tu código final con esa nueva versión, porque si usando la convención de nombres correcta, etcétera, etcétera, y por eso en el componente tú usas los nombres de los modelos de datos o las referencias al modelo de datos y va a seguir cargando la misma información. Entonces, los cambios son bidireccionales. No es que ya que lo importé de Figma, esta es la última versión, ya no la puedo tocar. Puedes regresarte, cambiarla toda, siempre y cuando no modifiques los nombres o no borres un nombre o un componente por completo, porque eso sí va a romper downstream, pero puedes agregar nuevas cosas. No, ahora necesito otro botón, ahora necesito... la cosa es que sea un proceso de desarrollo dinámico y con poca fricción. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucas. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Hablaste de la compatibilidad con React, con Vue, con JavaScript Vanilla, pero ¿cómo anda actualmente con la compatibilidad con Angular? También, de hecho, Angular fue uno de los primeros frameworks con los que empezamos a trabajar en Amplify. No tiene la integración de Figma a Angular todavía, pero todo lo demás se puede hacer con Angular sin ningún problema. Es uno de los frameworks más usados en Amplify. Nosotros en AWS intentamos trabajar en un punto medio entre muchas tecnologías, ¿no? Entonces React es un lenguaje de programación open source que empezó en Facebook. Angular es también una open source que empezó en otra compañía. Yo uso una Mac que hace Apple. Operamos en muchos lugares y no estamos peleados con nada. La idea es acercarle herramientas a la mayor cantidad de desarrolladores. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, muy buena charla. Tenía una consulta. El tema de la interacción, ¿cómo hace el desarrollador el diseñador de Figma cuando dice, yo necesito que este componente, cuando se plasme en la interfaz, al momento de interactuar realice tal acción? ¿Cómo se hace eso bajo low code? Sí, en Figma tú defines el componente y luego en Amplify Studio lo que puedes definir es cómo quieres que reaccione ese componente a un evento, como onClick o onLoad, o tienes varios de estos eventos que luego en React los puedes agregar a un hook o a algún otro componente de código y ya ahí disparar la lógica que podría estar en Lambda. Pero como diseñador, tú en Amplify Studio podrías decir, cuando le den clic a este componente gráfico, quiero que se dispare este evento, y ahí es donde la manera de interactuar entre el diseñador y el desarrollador es tener algún tipo de contrato de estos son los eventos que están generando para que sepamos que luego tiene que haber código que va contra cada uno de esos eventos, porque si no le van a dar clic y no va a suceder nada, o va a suceder la cosa incorrecta. Entonces tener una lista comprensiva de todos los eventos que se generan para luego tener toda la lógica necesaria. Hola, buenas. Muy buena charla. Mi nombre es Cristian y tengo una consulta por el tema de Figma y la integración con Amplify. En el sentido de que imagino que pensaron en Figma porque era un producto gratuito, pero ahora con el cambio que hubo con Figma, ¿se están viendo ofrecer otro tipo de integración? Desafortunadamente no puedo hablar de lo que viene al futuro, ¿no? Ya. Sí elegimos Figma porque era una herramienta muy popular. Igual React, igual Vue, igual Angular.
al final hay muchos más frameworks, hay muchos más lenguajes de programación. De hecho, el equipo de Amplify me mataría, pero también sirve para hacer desarrollo en Android, con Flutter, con React Native, para hacer desarrollos nativos. Entonces estamos intentando trabajar con el mayor número de tecnologías. En mi opinión personal, yo, Memo Doring, sin saber nada, porque no soy ejecutivo de Adobe ni de Figma, me imagino que ellos tampoco quieren que se rompan este tipo de integraciones y que baje el número de usuarios, entonces me imagino que mantendrán alguna herramienta que sea como un free tier o algo por el estilo, y en ese caso lo continuaremos haciendo, pero también si hay otras herramientas, así como tenemos muchos frameworks, probablemente tengamos varias herramientas de diseño que funcionan al principio. Es un poco más difícil esa parte de integración porque tienes que importar, etcétera, etcétera, pero siempre la idea es estar lo más cerca de ustedes posible. ¿Otra pregunta? Bueno, Memo, muchísimas gracias por tus respuestas. Contanos, ¿vas a estar acá estos días? ¿Vas a seguir? ¿Te podemos encontrar en algún lugar? Sí, aquí en el booth de AWS, que debe ser de los primeros que ven entrando acá abajo. Ahí vamos a estar alguien de mi equipo o yo para hablar de DevRel. También tenemos gente de AWS de Solutions Architecture, si tienen alguna pregunta técnica de cómo implementar ciertas cosas. Y está en nuestro equipo de Talent también, entonces si les interesa trabajar en AWS y tienen alguna pregunta, tienen ellos toda la información de los puestos que hay abiertos, procesos, etcétera, etcétera. También tenemos stickers y cositas de ese tipo, entonces pasen a saludarnos y de nuevo muchas gracias. Bueno, muchas gracias, nos vemos en un ratito. Sí a potenciar tu talento en un lugar en constante transformación. Sí a trabajar con metodologías ágiles. Sí a vivir con mirada sustentable. Sí a oficinas en las que estamos conectados. Sí a una cultura de aprendizaje continuo. Sí a equipos con los mejores talentos. Sí a la innovación. Sí a divertirte con el mejor equipo. ¿Trabajar en ICBC? Sí. Vení a vivir la experiencia ICBC. TIL Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Meet Cyberbank, a Gen 3 white-label digital banking platform from Technisys that helps banks to generate incremental revenue streams by providing tailored products through any point of interaction of the customer's choice, such as your bank's digital channel, where variations of the same product offering can be successfully delivered through targeting and data analytics. A banking as